Hey coders, bienvenidos al curso de TypeScript. En este curso vamos a aprender todo lo esencial de este lenguaje para poder luego aplicarlo a entornos donde él se ejecuta, que en realidad son todos los entornos en donde tú puedes ejecutar JavaScript. Pero no nos adelantemos y simplemente voy a darte uno que otro requerimiento antes de empezar. Los requerimientos que yo te planteo es de que necesitas conocer JavaScript o las bases de JavaScript, es decir, conocer condicionales, funciones, fors, bucles y básicamente cualquier cosa básica de JavaScript. Si no sabes de esto, cualquier requerimiento que yo estoy solicitando aquí, te voy a dejar enlaces a cursos previos en la descripción del vídeo para que puedas adquirir estos requerimientos y luego continuar con este curso. Muy bien, aparte de esto, también necesito que tengas conocimientos básicos de Node.js. No conocimientos complicados, simplemente cómo saber ejecutar un programa de Node.js y cómo instalar uno que otro paquete. Aparte de eso, también te recomiendo de que sepas utilizar la consola, y si ya sabes utilizar Node, probablemente ya tienes este requerimiento. Entonces, con esto dicho, continuamos con el curso y empecemos. ¿Qué es TypeScript? TypeScript es un lenguaje superconjunto de JavaScript desarrollado por Microsoft. JavaScript ha sido básicamente el lenguaje más usado de la web para crear aplicaciones, y hoy en día es ejecutado ya no solo en el navegador, también podremos crear aplicaciones de servidor, también podemos crear aplicaciones de escritorio, y básicamente el lenguaje está creciendo y mejorando. Ahora, TypeScript es una propuesta ya de hace unos años. Lo que proponía es utilizar las nuevas versiones de JavaScript más una que otra característica. Es decir, que al final del día TypeScript te permite hacer exactamente todo lo que haces en JavaScript, pero también con algunas funcionalidades más. Y te provee tipos. Los tipos de datos, obviamente, lo que quiere decir es de que si tú, por ejemplo, tenías una variable con un string, digamos, con tu nombre, o por ejemplo tendríamos la variable nombre y como valor tendría tu nombre, que es un string, pues podríamos asignarle en TypeScript un tipo de dato. Pero no nos adelantemos, esto lo voy a mostrar en la práctica, donde va a quedar mucho más claro. Ahora, en realidad TypeScript lo que hace es convertir todo el código que tú escribas en TypeScript, lo vas a escribir en un archivo llamado .ts. Este código, en realidad, al final va a ser convertido a un archivo JavaScript, y al final lo que vas a ejecutar va a ser el archivo JavaScript. Entonces esto te da la idea de que vamos a poder ejecutar TypeScript exactamente en todos los entornos donde podías ejecutar JavaScript, en Node.js, en el navegador, como aplicaciones de escritorio, como aplicaciones móviles, en todos los entornos donde ejecuta JavaScript. Ahora, esto lo que hace es, digamos, darle la funcionalidad de poder integrarlo a proyectos de JavaScript existentes. Y el hecho es de que TypeScript fue diseñado para aplicaciones grandes. Ya sabemos de la orientación objetos. Muchas personas han trabajado con la orientación objetos durante años. Y si no conoces esto, pues no te preocupes, vamos a verlo dentro de unos minutos. Vamos a analizar un poco de la arquitectura de TypeScript. En realidad no es tan complicado. TypeScript podríamos dividirlo en tres partes. Una que es el lenguaje, en el que está compuesto por su sintaxis, es decir, todo lo de JavaScript más algunas que otras características, que posee type annotations, que lo que quiere decir es de que a los tipos de datos ahora le puedes asignar tipo string, tipo número, o es decir, tipo number, tipo boolean, como vendría haciéndolos en lenguajes de tipado estático, como podría ser Java, como podría ser C Sharp, y de hecho, TypeScript, este es su público objetivo. Entonces, ESX, si ya sabes algo de JavaScript, sabes de que JavaScript está evolucionando. Y cada día va evolucionando, es decir, cada día tenemos nuevas versiones o nuevas implementaciones de las nuevas versiones de JavaScript. Está mejorando básicamente porque JavaScript está siendo ejecutado en muchos entornos, entonces necesitamos mejorar el lenguaje. Una de estas versiones es ESX, o ECMAScript 6 o ECMAScript 2015. En realidad no es la única versión y ya estamos en la versión 2018. Entonces, el estar convirtiendo código para que pueda ser ejecutado en el navegador, luego en Node.js, es bastante complicado porque digamos que la versión de JavaScript va evolucionando. Entonces necesitamos una manera de convertir código novedoso a código que sea soportado por los navegadores. Esta propuesta es la que te propone TypeScript, te propone convertir código que sea súper novedoso, código que es digamos que es lo último en código, pero que también puede ser soportado por los navegadores, es decir, él lo convierte por ti, así de sencillo. Entonces nosotros tenemos también una sintaxis muy cercana a los lenguajes orientados a objetos. Por ejemplo, como podría ser Java o C Sharp o básicamente C++ o cualquier lenguaje que es, digamos, orientado a objetos,
TypeScript también te permite utilizarlo gracias a conceptos como herencia, polimorfismo y muchos otros. Ahora, esta conversión que él hace, si has conocido algo de transpiladores o compiladores, lo que significa es de que el compilador y el transpilador es nada más que un programa que recibe código y transforma a otro código. Ahora, esta conversión la hace de archivos llamados .ts a archivos JavaScript y que en general lo que único que hace es poder combinar código, generar código minificado, etcétera. Es decir, que al final TypeScript lo que hace es convertir tu código desde tu, digamos, archivos en el cual tú escribes tu programa súper entendible y él lo convierte por ti, lo reduce el tamaño, los transforma a código que sea soportado. Es decir, al final él simplemente convierte todo tu código que a ti te gusta, el código que en realidad tú necesitas escribir, porque se te hace mucho más sencillo escribir código para crear un programa. TypeScript lo recibe y al final él convierte a un código que pueda ser soportado en cualquier entorno en el que tú le digas que sea soportado. Aparte de esto, también vamos a tener que es escrito en TypeScript mismo el propio compilador. Es decir, que el compilador que traduce está escrito en TypeScript. Ahora, en realidad, esto de compilar o transformar código, simplemente lo único que hace es transformar código desde .ts a .javascript. Y hay otra cosa que se llama los servicios del lenguaje, que es básicamente herramientas de desarrollo que te permiten simplemente autocompletar el código o ver una que otra información, uno que otro mensaje cuando vas tipeando el código, te muestra uno que otro mensaje, decirte esta es una función que tiene esta funcionalidad y básicamente algo parecido. Ahora, simplemente no nos confundamos y vamos a lo que ofrece, que es lo que necesitamos. Y lo que él ofrece principalmente es esto llamado revisión de tipado estático. Es decir, que cuando tú tienes una variable y le asignas un tipo de dato, si luego le cambias esa variable por algún error, TypeScript te dice, tú primero me habías dicho que esta variable tenía un dato o un tipo de dato. Entonces, si tú quieres utilizar otro tipo de dato, conviértelo. En todo caso, si nosotros hiciéramos esto en JavaScript, por ejemplo, tuviéramos una variable string y luego lo cambiáramos a digamos, a un número, esto era completamente válido, porque JavaScript por defecto es un lenguaje interpretado, mientras que TypeScript es un lenguaje de tipado estático, que básicamente lo que podría decirse que es un lenguaje compilado, porque al final del día lo que hace es convertir de un lenguaje a otro. Ahora, los errores que normalmente vas a ver en TypeScript son errores que te aparecen cuando escribes el código, no errores cuando ya el código está escrito. Esto tiene ventajas, porque el mostrarte los errores cuando vas escribiendo el código es mucho más factible, porque así lo vas corrigiendo mientras escribes el código. Y en cambio, en los lenguajes interpretados, como saben, los errores no ocurren hasta que ya se ejecute el programa. Entonces, esto reduce errores y las incidencias también que puedes encontrar en tu código, lo cual es una ventaja, pero tampoco reemplaza a estas cosas llamadas T's, que en realidad son, digamos, especificaciones de lo que hace tu código. Si no conocen nada de eso, no se preocupen, vamos a ir viendo todo esto en más detalle. Los tipos de datos básicamente se dividen en los típicos datos que tenemos en JavaScript, pero ahora simplemente los podemos enlazar a otros tipos de datos como enums, tuples, generics, etc. Es decir, otros tipos de datos nuevos, aunque en realidad son tipos de datos que son súper válidos en JavaScript y que ahora podemos utilizarlos gracias a las nuevas versiones. Y muy bien, con esto básicamente, con esta teoría que en realidad puede resultar aburrida, vamos a empezar a escribir algo de código en TypeScript. Ok, para empezar ya todo el código está escrito y van a poder descargar, en la descripción del vídeo les voy a dejar un enlace a este código que vamos a estar escribiendo el día de hoy completamente desde cero y paso a paso. Pero para poder escribir este código vamos a tener que instalar dos herramientas. Una de ellas es Node.js. Node.js es básicamente la manera en la cual vamos a poder instalar TypeScript y vamos a poder ejecutar el código. Así que si no saben cómo instalarlo, hay un vídeo en la descripción que les va a mostrar cómo poder instalar este programa. Aparte de esto, vamos a también necesitar de un editor de código. Hay muchos editores de códigos, pero en realidad el que posee mucha más integración con TypeScript, es decir, integración por defecto, porque en realidad puede ser usado con cualquier editor, es Visual Studio Code. Y la integración es porque Visual Studio Code es desarrollado por Microsoft. Y como TypeScript también es desarrollado por Microsoft, pues viene bien desarrollar o mejor utilizando sus propias herramientas. Entonces, con esto dicho, empecemos a escribir el código.
Muy bien, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es empezar a instalar TypeScript en mi sistema operativo y lo haré a través de npm. Así que antes que nada voy a asegurarme de que tengo instalado Node.js y npm. Para confirmar eso simplemente escribo node-version, presiono un enter y como ven tengo de salida un número el cual me dice la versión de Node.js que tengo instalada. Caso contrario me diría que no reconoce el comando. Otra manera también de comprobar o el otro paquete que tengo que comprobar es npm. También digo npm-version. Y también vemos una salida de un número el cual me dice la versión del programa. También me diría un error de no se reconoce el comando en caso no lo tuviese instalado. Muy bien, con esto lo único que tengo que hacer ahora es empezar a instalar TypeScript. Y si no tienen instalados estos programas les dejaré los enlaces en la descripción del vídeo para que puedan instalarlos. Entonces vamos a empezar, vamos a instalar TypeScript, vamos a decir npm y TypeScript y -g. Lo que hacemos aquí es básicamente al decirle npm i o npm install TypeScript-g es que lo vamos a instalar en el sistema operativo. Y como yo ya lo tengo instalado, pues la instalación ha sido muy rápida. Pero probablemente si lo estás instalando por primera vez, pues que se demore un poco. Muy bien, con esto dicho vamos a tener que instalar ahora, o mejor dicho, empezar a configurar nuestro proyecto para empezar a escribir líneas de código en TypeScript. Vamos a crear una carpeta la cual vamos a llamar TypeScript curso o ts-curso. En realidad no importa el nombre porque va a ser una carpeta de prueba. Vamos a arrastrarla, esa carpeta al editor de código. En mi caso, el editor de código que estoy utilizando es Visual Studio Code. Si quieren saber cómo instalar este editor de código, les dejaré un link en la descripción del vídeo para que puedan instalarlo. Muy bien, con esto dicho vamos a empezar a crear unos cuantos archivos dentro de esa carpeta. Vamos a crear el primer archivo llamado un index.html. Y también el segundo archivo vamos a crear un TypeScript o vamos a llamarlo salida.typescript o .ts en realidad. Muy bien, voy a agrandar el editor para que puedan verlo de una manera mucho más simple. Muy bien, teniendo estos dos archivos, lo que yo haré ahora es crear una estructura básica del index.html, así que vamos a ir allí y vamos a decir HTML5 y tenemos la estructura de HTML5. Aquí abajo voy a colocar los scripts de JavaScript, pero en realidad no lo voy a enlazar con TypeScript, es decir, en su etiqueta src, en lugar de colocarle salida.ts, que digamos que podría ser el sentido común, en realidad vamos a tener que colocar salida.js. Esta salida.js obviamente no existe, este archivo llamado salida.js no existe, pero lo vamos a transformar gracias a TypeScript, es decir, vamos a escribir líneas de código en TypeScript y lo vamos a transformar en JavaScript. Para hacer eso vamos a escribir un hola mundo en salida.ts y vamos a utilizar un hola mundo de JavaScript, vamos a decir console.log hello world y esto básicamente lo vamos a guardar. Y ya tenemos algo de código dentro de este archivo, vamos a compilarlo. Si presionamos Control Shift M o Control Ñ, dependiendo del sistema operativo en el cual estés, o también lo que podrías hacer es básicamente, primero voy a cerrar esta terminal para que puedan verlo. Vamos a abrir con Control Shift P la línea de comandos del propio editor de código y vamos a escribir, pueden darle aquí donde dice consola de depuración, o también pueden decirle console o simplemente escriben console. Y como ven aquí me dice ver consola de depuración, le dan un clic y básicamente le dice consola de depuración, pero me he equivocado, también es la terminal en realidad. Entonces con esto básicamente lo que hacemos es básicamente empezar a trabajar con el terminal directamente del editor de código. Esto es bastante usado y de hecho es mucho más práctico que utilizarlo en una consola por aparte porque ya está integrado aquí. Vamos a empezar y vamos a compilar el código que tenemos de esta salida.ts. Para compilarlo es muy sencillo, como tengo TypeScript, de hecho para comprobar que tengo TypeScript, tengo que escribir el comando tsc-version para comprobar si existe o si está instalado. Y como vemos la versión de aquí me dice versión 2.4.2, eso significa que ya está instalado. Vamos ahora a compilar el código, vamos a decir tsc bueno, de hecho sería simplemente la salida o el archivo que quiero transformar. Entonces vamos a escribir salida.ts. Al escribir tsc salida.ts, lo que haré es crearme un archivo JavaScript con el mismo nombre. Aquí lo ven, salida.js. Y como ahora es básicamente es sintaxis de JavaScript. Bueno, de hecho, TypeScript lo único que tengo aquí es un console.log. Lo único que he transformado es a JavaScript, que es exactamente lo mismo. Y de hecho, si abrimos nuestro index.html en el navegador, lo que vamos a ver es ese mensaje exactamente igual. Vamos a ir a la consola del navegador y como aquí vemos dice Hello World. Muy bien, en la consola es básicamente lo mismo. Lo que quiero hacer ahora es básicamente mostrarle las ventajas que nos provee TypeScript. Y vamos a empezar con su nombre mismo, tipos. Los tipos de datos, básicamente el nombre que le da al propio lenguaje, es básicamente de que podemos utilizar distintos tipos de datos. Por ejemplo, vamos a escribir types y vamos a decir lo siguiente.
vamos a empezar a definir las variables. Por ejemplo, podría tener una variable llamada myString o myString. Por ejemplo, vamos a nombrarla de la siguiente manera. MyString, una variable nombrada MyString y que tiene un string de valor. Esto no es nada nuevo, por ejemplo, le podemos decir hello world otra vez. Pero lo que podemos hacer aquí es de que a MyString, luego al simplemente colocarle esta declaración de este string, pues luego no vamos a poder hacer lo siguiente. MyString es igual a 22. De hecho, este es lo típico de TypeScript, que a la primera vez al asignarle un string, el resto de, digamos, de la vida de esta variable, vamos a tener que considerar lo que ya es un string y solamente vamos a poder seguir asignándoles string. En este caso, como le he pasado un número, no me lo está, o mejor dicho, me lo está advirtiendo, porque al final él lo convierte. De hecho, vamos a probarlo y vamos a volver a compilarlo, tsc salida.ts. Vamos a salida.js y como vemos lo ha convertido igual, es decir, como JavaScript al ser un lenguaje interpretado, no importa si tenemos un error en el momento de TypeScript porque él simplemente nos muestra una advertencia o un posible error, pero en realidad al final del día él lo convierte, así que debemos considerar eso. Por ejemplo, en este caso él igual lo ha traducido a JavaScript y aunque en este caso no sería correcto, bueno, de acuerdo a las reglas de TypeScript, que nosotros tenemos que transformarlo. Si primeramente habíamos definido como un string, la segunda vez tendríamos que transformarlo. Y para transformarlo simplemente le daríamos lo siguiente. Lo concatenamos con otro string. Y con esto, pues, este 22, este número 22, ahora se ha transformado en un string. Entonces, de esta manera es aceptable para esta variable que previamente aceptaba string. Y con esto, pues, básicamente funciona. Si nosotros compilamos esto, vamos a decir tssalida.ts. tsc salida.ts, eso se convierte nuevamente y como ven es exactamente lo mismo. Pero ahora les voy a mostrar algo y es de que es molesto estar tratando de compilar una y otra vez. Si nosotros estuviéramos desarrollando un proyecto real, esto sería realmente molesto. Entonces, para evitar de estar compilando cada minuto, vamos a ejecutar el mismo comando tsc salida.ts, pero con la opción "-w". O también podría ser con la opción "-watch". Pero "-w" es lo más corto, es la opción más corta, es lo mismo, pero escrito de una manera mucho más corta. Y aquí lo vemos, dice compilación completa esperando los cambios en el archivo. Es básicamente que si yo hago un cambio, es decir, guardo algo aquí, o básicamente tengo que agregar algo nuevo. Por ejemplo, vamos a agregar ahora una variable de tipo número, myNumber. Y vamos a decirle que tiene una propiedad número. Bueno, de hecho sería un número en este caso. Por ejemplo, vamos a colocar la 22 de nuevo. Y como ven aquí me dice los archivos o cambios archivos, o ha sido detectado los cambios en el archivo. Y vamos a, digamos que se ha compilado una vez más. La compilación se ha completado. Y si vamos a nuestro archivo, salida.ts, pues aquí vemos que normalmente se está traduciendo cada minuto que yo hago un cambio en el archivo original. Y entonces de esta manera es mucho más práctica. De hecho, vamos a ir enfocándonos en estos dos archivos. Ahora vamos a definir algo y es de que TypeScript tiene tipos de datos. Esto que normalmente nosotros a la primera vez que le hemos asignado un tipo, ya TypeScript en este caso, piensa que el resto de la vida va a tener el mismo tipo de dato. Pero nosotros también le podemos decir explícitamente de que vamos a asignarle un string de la siguiente manera. Por ejemplo, a la variable le decimos string. Y con esto pues ya le hemos dicho de que esta variable es de tipo string. Caso contrario, si nosotros también le pusiéramos un número, ven que me da un error porque le estoy asignando un string y le estoy diciendo que es un número. Pero en este caso yo quiero que sea un string, así que esto está correcto. En este caso, esto yo quiero que sea un número, así que vamos a decirle un número. Y vamos a seguir asignando otros tipos de datos. Por ejemplo, también tenemos tipos de datos como podría ser los booleanos, mybool. Por ejemplo, voy a crear una variable que se llama mybool y vamos a colocar el tipo de datos boolean. Entonces, de esta manera, solamente acepta dos tipos de datos, true o false. Vamos a colocarle de esta manera. Y en realidad esto es lo que podemos hacer típico en JavaScript, es decir, podemos colocar operadores lógicos o también podríamos asignarle simplemente true o false. Y como ven, esto no me da ningún error. Al final del día también podemos seguir operando con las típicas operaciones en JavaScript. Por ejemplo, aquí al ser un string, myString, luego le puedo pasar las típicas operaciones. Y este autocompletado que ven aquí enfrente, este autocompletado no es tan solo del editor, este autocompletado me lo permiten los lenguajes de tipado estático. Es decir, que si ustedes han trabajado previamente con lenguajes como Java o C#, o en todo caso no hayan trabajado, simplemente les comento de que esta ventaja de autocompletado de los lenguajes es permitida gracias a que ellos tienen una etapa de compilación o precompilación, lo cual les permite revisar código o ir revisando código a medida que se escribe. Y TypeScript, al ser un lenguaje de tipado estático, te permite la misma opción.
También te permite autocompletado. Por ejemplo, podríamos hacer myString. Por ejemplo, si yo tuviera un método, por ejemplo, split, que es un método de los string, y básicamente esto me va completando y incluso me va dando pequeñas mensajes o pequeños autocompletados, digamos, o pequeñas informaciones acerca del propio método. Por ejemplo, que esto recibe un string, que básicamente esto se para en un arreglo y cosas por el estilo. Muy bien, con esto básicamente tendremos un... De hecho, si no completo bien el método, él también me manda un error. Y esto es de nuevo herramientas de TypeScript. De hecho, la herramienta, el nombre de la herramienta que recibe en Visual Studio Code, esta herramienta se llama IntelliSense. Y que también es usada en su propio entorno o IDE o básicamente su llamado Visual Studio Code. Muy bien, entonces vamos a eliminar esto de aquí y vamos a seguir continuando con los demás tipos de datos. Vamos a continuar ahora con el tipo de dato. En este caso, no solamente tenemos booleanos, también tenemos tipos de datos similares a JavaScript. Es decir, en JavaScript podríamos hacer algo así. Podríamos colocar una variable, luego podríamos decirle, por ejemplo, voy a llamarle mi variable simplemente. Mi variable, o también myVar simplemente. Y vamos a nombrarle, por ejemplo, la primera vez que es de tipo de dato en un string. Vamos a decirle hello. Luego myVar le podríamos decir en JavaScript exactamente que ahora es un número y esto sería completamente válido en JavaScript, pero en TypeScript no lo es, porque en TypeScript tenemos que especificar los tipos de datos. Es opcional de nuevo, pero él hace algo llamado inferencia de tipos, que es lo que ya les había comentado, que la primera vez que le asigna un dato, el resto de la vida de la variable va a considerar ese mismo tipo de dato. Entonces, si yo quisiera mandarle distintos tipos de datos, pues simplemente le digo dos puntos, any. Y como ven, ahora me acepta cualquier tipo de dato. Por ejemplo, aquí me acepta un número, luego puedo cambiarlo a un string, por ejemplo, hello, o también podría cambiarlo a un boolean, o también a un arreglo. Y ese es el otro tipo de datos que voy a hablarles. Vamos a colocarle a este any por ahora un false, digamos, porque cualquier tipo de dato que acepta puede aceptar también un booleano. Vamos a colocar ahora, vamos a trabajar con los strings. Vamos a colocar aquí strings. Y de hecho, aún no les he mostrado cómo mostrar esto por pantalla. Entonces vamos a hacer algo. Y vamos a escribir aquí, debajo de esto vamos a escribir un document.write. Y adentro vamos a ir colocando, digamos, las salidas que obtenemos de estas variables. Por ejemplo, myString vamos a verlo por pantalla. Vamos a ver qué obtenemos. Si escribimos document.write myString y guardamos, esto como se ha compilado, el JavaScript también se ha transformado. Y al final del día lo que hace el index.html es simplemente leer ese JavaScript. Vamos al index.html, refrescamos y vemos el número 22 por pantalla. Muy bien, lo que obtenemos aquí es básicamente, bueno, de aquí, es para comentarles algo de que tengo un error de que no se encuentra el archivo porque por defecto me ha agregado un CSS que obviamente no tengo en este proyecto. Vamos a eliminar esa línea, vamos a refrescar y muy bien, ya no tenemos ningún error. Lo que vemos aquí es básicamente de que ahora tenemos básicamente un número 22 en pantalla, que es básicamente la salida de esta variable llamada myString. Vamos a escribir ahora un myNumber. Vamos a guardarlo, vamos a refrescar y de hecho tengo un error. Y me dice, digamos que dice, el tipo number no es asignable como parámetro de un tipo string. Entonces tendría que convertirlo. Para convertir un tipo number simplemente le digo toString. Y de hecho este autocompletado me ayuda mucho, lo guardo, refresco la pantalla y básicamente obtengo lo mismo. Entonces, como saben, digamos que el document.write escribe tipo string, pero este es un tipo number, entonces tengo que convertirlo previamente. Esto, si has trabajado con lenguajes como Java o C#, si te parece muy, digamos, parecido, muy, o básicamente el mismo entorno de trabajo con el que ya han venido trabajando. Y de hecho, TypeScript, el mercado objetivo que marcaba es, digamos, Java y C#. Digamos, en los entornos empresariales siempre ha sido el mercado de Microsoft. Así que TypeScript no es una novedad que también apunte a los mismos mercados que apuntaba Java y C#. De hecho, TypeScript es desarrollado por el mismo creador de C#. Entonces vamos a continuar y es de que también vamos a eliminar esta variable de aquí para que no nos dé ningún error. Y en los strings vamos a continuar y vamos a tener que ahora agregar los tipos de datos que son, digamos, arreglos. Los arrays en JavaScript. Vamos a decir, como saben, los arreglos son una cantidad de ítems. Entonces vamos a decir lo siguiente. String array es un arreglo de strings. Un arreglo es simplemente un conjunto de ítems. Entonces, como le puedo pasar múltiples ítems, le puedo pasar múltiples strings a través de los corchetes. Entonces, esto digamos es completamente válido. Pero digamos la otra vez vamos a decir string array. Bueno, ya no tendríamos que declarar var, simplemente vamos a asignarle un nuevo tipo de dato. Vamos a decir 1, 2, 3.
Como ven, me está mandando dos tipos de errores. Los errores que al inicio yo le había dicho que era un string y luego le había dicho que es un número, pues, o mejor dicho que al inicio era un arreglo de string y luego es un arreglo de números, pues por lo general esto marca un error. Entonces, si yo quisiera decirle explícitamente de que este arreglo va a contener cualquier tipo de dato, pues lo hacemos de la misma manera, igual que decíamos con los tipos de datos, decimos any, pero vamos a especificar que es un any de arreglo, es decir, que es un arreglo que contiene cualquier tipo de dato como ítems. Entonces, primero puedo tener un string, luego puedo contener un número, y luego puede ser un true, y básicamente esto no me da ningún error. Ahora, esto funciona. El hecho es de que yo también quisiera tener, digamos, arreglos que tengan explícitamente un específico tipo de ítems o específico tipo de ítems para cada arreglo. Entonces vamos a decir lo siguiente: string. Y vamos a colocarle aquí, por ejemplo, que es un ítem 1, ítem 2 y también es válido el string vacío. Entonces vamos a dejarlo vacío. Vamos a colocar también otro tipo de dato del string. Vamos a decir string, que el tipo de dato number. Entonces vamos a decir number. Y vamos a colocar un tipo de dato 1, 2, 3, 4. Y básicamente con esto pues funcionaría. Vamos a terminar esto. Y el problema aquí que están viendo es básicamente de que tiene el mismo nombre. Entonces vamos a cambiarle string number. Y con esto pues ya no tenemos ningún error. Muy bien, aparte de esto lo que voy a hacer es básicamente empezar a, digamos, a definir otro tipo de dato que es el boolean. Entonces vamos a decir boolean. Bueno, y aquí no es string number, sería number array. Sería más adecuado el nombre. De la misma manera vamos a decirle lo mismo aquí, boolean array. Y también vamos a decirle tipo boolean. Con esto es básicamente que vamos a poder definir también distintos tipos de datos. Por ejemplo, true, false, false, true. Y básicamente cualquier tipo de dato que se base en booleans. Y como ya les había mostrado, también pueden utilizar el any. Así que vamos a decir un any array. Vamos a colocar el tipo de dato any, que es también es digamos que es un string de cualquier tipo de dato. Y vamos a colocarle un string con cualquier tipo de dato, 1, 2, true, un string vamos a colocarle. Y básicamente todo esto funciona. Incluso puede ser otro arreglo o también podría ser un objeto. Muy bien. Con esto básicamente ya tenemos definidos nuestros arreglos, pero también lo que podemos hacer es que podemos tener arreglos definidos con estructura de tipos de datos. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Supongamos que aquí el primer ítem yo quisiera que sea un número y yo quisiera que el segundo ítem fuera un string. Pero específicamente yo quisiera que tenga esta estructura, no quiero que básicamente se intercambie o que sea de tipado fuerte, es decir, que esa estructura no cambie. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a utilizar un tuple. Los tuples son básicamente los arreglos, pero digamos con una estructura definida. Vamos a ver a qué se refiere. Vamos a crear una variable llamada string str, vamos a llamarle str num tuple, string número tuple o string num tuple o string number tuple. Muy bien, con este nombre en realidad lo que estoy tratando de especificar es de que este arreglo va a contener un string y digamos, y un número. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Y de hecho sería que voy a definir el tipo de dato. Voy a definir el tipo de dato de la siguiente manera. Dos puntos, un string, vamos a decir string, y luego number, y coma. Con esto lo único que he hecho es definirle el tipo de dato, pero no tiene ningún valor, es decir que tiene dato indefinido. Vamos a tener que asignarle algo. Vamos a decir string num tuple es igual, por ejemplo, a hola o a hello y a un número. Y como ven, esto no me ha mandado ningún error porque la primera vez le he asignado un string que coincide con el tipo de dato del primer ítem y un número que coincide con el tipo de datos del segundo ítem. Pero si yo hiciera esto, string num_tuple ahora tiene el valor de 22 y luego hello, tengo un error y vamos a saber cuál es el error. Me dice que probablemente me dice que el tipo de dato number no es asignable a un tipo de dato string. Entonces esto no es asignable, un tipo de dato 22 no es asignable a un tipo de dato string. Lo tendría que convertir. Entonces podría decir 22. Bueno, de eso tendríamos que decirle 22 y concatenarlo con un string simplemente y eso se transforma. Y esto de aquí tendríamos que cambiarlo a un número. Pero básicamente, obviamente esto es solamente un ejemplo. Ahora lo que hacemos es de que nos está mandando este error, pues también lo podemos eliminar. Lo que vamos a hacer ahora es básicamente definir que nosotros con este tuple, string num tuple, vamos a definirlo de nuevo. String num tuple podemos pasarles más datos. Por ejemplo, podemos pasarle primero vamos a pasarle un string word, vamos a pasarle un número 23 o 245 por ejemplo, y luego vamos a pasarle un tipo de dato que no coincide, un arreglo, vamos a pasarle un objeto, y esto me está mandando un error. Como ven, esto no coincide con la estructura del arreglo nuevamente.
pero podría pasarle también un string y un número. Ahora, esto no me está mandando ningún error porque solamente está leyendo los primeros dos ítems. Es decir, que no importa que básicamente existan dos ítems de más, él simplemente lee los dos ítems primero que coincidan con lo que he definido. Muy bien, y con esto pues ya hemos definido los tuples. Ahora vamos a pasar a los tipos de datos comunes en JavaScript, que son los tipos de datos vacíos, indefinidos y nulos. Entonces vamos a colocar void, undefined y null. Con esto vamos a hacer lo siguiente, vamos a definir las variables. Y es el hecho de que también puedo, digamos, utilizar las últimas sintaxis de JavaScript. Por ejemplo, en JavaScript, las primeras variables yo tenía una variable llamada var. Luego puedo tener, gracias a las últimas versiones de ECMAScript 6, puedo tener dos tipos de variables nuevas, que son let, que es para no perder el scope o el alcance de la variable. Es decir, que antes teníamos que definir las variables dentro de una función para no tratar de perder el alcance. De hecho, eso daría para hablar en su próximo vídeo. Pero simplemente vamos a decirle que let es una manera, digamos, muy apropiada de no perder el alcance de las variables. Aparte de esto, es que también podemos utilizar const, que son para las constantes, muy usados, por ejemplo, en lenguajes de programación de tipado fuerte. Por ejemplo, si tuviéramos una constante llamada pi 3.1415, pues al final lo que podemos hacer es de que esta constante luego ya no podemos cambiar, no podemos decir pi es igual ahora a 1, 2, 3, básicamente eso me daría un error, porque básicamente el inicio era una constante. Bien, vamos a eliminarlo y vamos a eliminar esto de aquí. Al menos ya les he hablado un poco de las variables o los distintos tipos de alcance que poseen las variables en las nuevas versiones de JavaScript. Vamos ahora a hablar básicamente de los tipos de datos vacíos. Vamos a utilizar esta sintaxis let. Recuerden que let es básicamente lo mismo que var, pero sin perder el alcance, y const es básicamente una variable que no cambia de dato, es decir, no es una variable, es una constante, es un dato que siempre se mantiene con el mismo dato. Vamos a escribir algo de aquí, vamos a decir let my void. Al decir let my void vamos a asignar un tipo de dato, void por ejemplo, y esto puede contener el tipo de dato void, vacío. Como saben, void es para definir el tipo de dato vacío. Y de hecho vamos a pasar un tipo de dato undefined, indefinido hasta el momento. Es decir, que no le he pasado ningún dato hasta el momento. Vamos a crear otra variable con let llamada myNull. Y vamos a pasarle el tipo de dato null. Obviamente esto también podría contener el tipo de dato null, o también podría contener undefined porque el tipo de dato no puede ser definido, o también podría contener void. Básicamente, bueno, void no, sería contener null o undefined. Entonces con esto básicamente podemos contener los tipos de datos, los típicos tipos de datos que tenemos. De hecho también podría tener el típico dato de myUndefined. Entonces myUndefined, vamos a colocarlo así. Y vamos a, digamos, decirle ahora que este tipo de dato es undefined. Vamos a decir undefined y vamos a asignar el tipo de dato undefined. Y básicamente tenemos los mismos tipos de datos que tenemos en JavaScript. Muy bien, si nosotros quisiéramos mostrar el tipo de datos de esto, pues también podríamos hacerlo en la pantalla, por ejemplo, o en nuestro navegador en este caso. Vamos a decir type of. Y al decirle type of vamos a pasarle la variable que queremos mostrar. Type of lo que hace es básicamente aceptar una variable como parámetro y me devuelve de qué tipo de dato es esa variable. Vamos a probarla. Vamos a probarlo con el string numTuple. Vamos a decir aquí dentro de type of str numTuple. Vamos a guardarlo. Vamos a ir a nuestro navegador y ver qué obtenemos. Vamos a refrescar y me dice de tipo de dato object. Como ven, es un objeto al final del día en JavaScript. Ahora vamos a probarlo con este llamado myVoid. myVoid. Vamos a guardarlo. Vamos a refrescar undefined. Y básicamente obtenemos los mismos tipos de datos. Ahora nosotros no solamente queremos utilizar estos tipos de datos, sino que también quisiéramos mostrar, digamos, aparte de los tuples o todas estas características de los tipos de datos comunes, de las variables, también quisiéramos usarlo en las funciones. Entonces vamos a utilizarlo en las funciones. Muy bien, vamos a comentar estos tipos de datos vamos a comentar estos tipos de datos ahora y vamos a escribir nuestras funciones. Vamos a decir lo siguiente, vamos a decir functions y vamos a empezar a escribir nuestras pequeñas funciones. Por ejemplo, en las funciones también puedo utilizar los tipos de datos. Vamos a empezar con una función muy simple. Vamos a escribir una función de JavaScript y que acepta dos tipos de datos, un número 1 y un número 2. Lo que hace esto es básicamente sumarlos. Entonces vamos a decir return num1 más num2. Nada nuevo en JavaScript. Pero lo que podemos hacer es que también podemos asignarle, obviamente necesita el nombre, vamos a decirle getSum, que es el nombre de esta función, se llama getSum o obtener suma, y le pasamos dos tipos de datos, num1 y num2, pero le puedo pasar, en este caso le puedo pasar un string para concatenarlo, o también le pudiera pasar un número para sumarlo.
pero yo simplemente quiero que sume, entonces le digo explícitamente que el primer parámetro es de tipo number y el segundo parámetro también es de tipo number. Entonces de esta manera le estoy diciendo explícitamente de que el primer dato y el segundo dato son números. Entonces él tiene que retornar la suma de números, no puede retornar la concatenación. Y básicamente eso le puedo decir explícitamente también, le puedo decir que podemos retornar al fin un número. Es decir que al final del día también le puedo decir qué es lo que va a retornar. Y esto, dos puntos number, es básicamente, le estoy diciendo que esto de aquí tiene que retornar exactamente un número. Muy bien, con esto dicho, ahora vamos a tener que definirlos de otra manera. Y es de que también podemos definirlo de la siguiente manera. Let MindSum es igual a una función. Esto es otra función, pero es declarada también de la misma manera con simplemente a través de una variable. Y también podemos pasarle los mismos tipos de datos. De hecho, podemos pasarle digamos, un primer parámetro que sea un número y otro segundo parámetro que también sea un número. Pero de hecho también podemos pasar el tipo de dato que tiene que retornar, por ejemplo, number. Pero lo que podemos hacer es de que, de hecho, en este momento me está mandando un error porque le estoy diciendo básicamente que me tiene que retornar un número y no estoy retornando nada. O vamos a mandarle simplemente return y se va el error. Lo que vamos a hacer ahora es de que este num1 vamos a definirlo básicamente de que digamos que este MySum puede concatenar o sumar. Entonces vamos a decirle que este num1 puede ser un número o puede ser un string. De hecho vamos a colocarlo así, aunque es un poco ilegible. Y vamos a colocar num2 también, que es de tipo number o también es de tipo string. Y vamos a separarlo porque esta línea está un poco larga, entonces también podríamos hacerlo de la siguiente manera. Estos son los parámetros, este es el primer parámetro, este es el segundo parámetro, retorna algo. Y básicamente lo podríamos colocar así, aunque está horrible en realidad. Vamos a colocarlo de esta manera. Y genial, con esto básicamente tenemos nuestra pequeña función. Estos son los parámetros y esto es lo que tiene que retornar. Ahora, esto de aquí lo que retorna es obviamente la concatenación o la suma. Entonces simplemente le podemos decir que retorna cualquiera de los dos. Y me está mandando un error porque yo tengo que básicamente empezar a convertirlos dependiendo de lo que me pida. Entonces vamos a utilizar esta función que ya les había enseñado que se llama typeOf. Vamos a decirle si el tipo del primer, digamos del primer parámetro, que es el tipo de num1, typeOf num1, es exactamente igual a un string, pues que lo convierta. Entonces vamos a decirle básicamente que lo convierta a través de una función muy conocida en JavaScript que se llama parseInt. Vamos a decir num1 es igual a parseInt de num1. Y con eso se me ha ido el error. Y de hecho esto me está mandando un error de nuevo porque no estoy retornando nada. Entonces vamos a colocarle un retorno por ahora. Vamos a colocar de nuevo la segunda manera. Vamos a decir, para el segundo parámetro vamos a decir, si el typeOf de num2 es exactamente, perdón, vamos a colocarlo de esta manera, es igual a string, pues también que lo convierta. Entonces vamos a copiar esto de aquí y vamos a pegarlo. Aunque no es el código más eficiente que pueden encontrar, en realidad es simplemente para que puedan ver que pueden ir validándolo. Es básicamente lo mismo que hacemos en una función típica. Y básicamente esto es la característica propia de TypeScript. Ahora vamos a concatenarlo, simplemente vamos a decir, vamos a retornar num1 más num2. Y ahora no tenemos ningún error, vamos a colocarlo bien, punto y coma. Y ya no tenemos ningún error. Genial, con esto ya tengo mi pequeña función. Ahora vamos a definir algo y es de que vamos a poder también pasar a las funciones parámetros opcionales. Por ejemplo, podemos hacer lo siguiente. Vamos a definir una función que obtenga el nombre básicamente de getName. Obtener un nombre. Como va a obtener un nombre, pues voy a pasarle dos datos. Un firstName, que es básicamente el primer nombre. Y otro nombre llamado un lastName. Esto lo que vamos a hacer es básicamente, digamos que vamos a retornar la concatenación simplemente. Entonces, como vamos a retornar algo, pues vamos a retornar, digamos, first name más un espacio más last name. Ahora es de que debido a que ya les había dicho que TypeScript es un superconjunto de JavaScript, podemos utilizar las últimas características de ECMAScript 6 o JavaScript, las últimas versiones. Entonces podemos utilizar los backticks de ECMAScript 6 de esta manera, con estos acentos. Entonces dentro podemos utilizar el dólar y las llaves y puedo decirle que lo primero que va a utilizar es first name. Luego puedo dejar un espacio, coloco el segundo variable y le decimos que es un last name. Muy bien, dependiendo de qué sintaxis te guste más, pues es básicamente lo mismo. Y genial, con esto básicamente lo que hace es concatenarlo.
El hecho es que yo tan solo no quiero concatenarlo. También podría pasar el tipo de dato. Por ejemplo, tanto first name como last name son strings. Entonces vamos a decirle que son de tipo de dato string. Y obviamente como son string y van a concatenarse, pues vamos a pasarle también el tipo de dato string. Y también podemos separarlos como lo habíamos hecho previamente de esta manera. Entonces vamos a colocarlo de esta manera porque de esta manera también nos ayuda a hacer un poco más legible el código, entre comillas. Lo que vamos a hacer ahora es básicamente tratar de definir el segundo parámetro como opcional. Entonces para definirlo como que es un parámetro opcional, le pasamos una interrogación. Genial, con esto ya obtenemos una interrogación en el parámetro 2, pero le decimos que es opcional. ¿A qué me refiero con opcional? Por ejemplo, si yo llamo a la función getName y le digo firstName, vamos a decirle que firstName es el, bueno, de hecho tengo que pasarle un dato, entonces vamos a decirle Jesús es el primer parámetro, y si yo no le paso el segundo parámetro, pues ya no me manda ningún error, porque si recuerdan, el segundo parámetro es opcional. Caso contrario, si yo le quitara este signo de interrogación, ven que tengo un error. Básicamente lo que tenemos aquí es de que al ser el segundo parámetro opcional, yo lo puedo validar de esta manera. Simplemente le digo de esta manera, a través de una condicional, le digo sí, last name, o básicamente el tipo del last name es un defined, o mejor dicho, no está definido o viene vacío. Entonces digamos que vamos a retornar simplemente first name. Y con esto funciona, entonces es básicamente lo mismo. Y de hecho, si queremos ver esto en pantalla, vamos a decir lo siguiente. Vamos a llamar a nuestro document write que teníamos escrito por aquí arriba. De hecho, si no lo he eliminado o algo parecido, bueno, parece que lo he eliminado, no importa, lo escribimos de nuevo. Document.write. Y vamos a pasarle como dato esta función, getNum. Y obviamente, bueno, vamos a escribirla bien, getName, perdón, getName. Y vamos a pasarle el tipo de dato dentro, vamos a decirle que vamos a pasarle Jesús. Vamos a guardarlo. Vamos a ir al navegador, refrescamos y obtenemos Jesús. Básicamente no tenemos nada nuevo, pero está muy validado nuestra función, el código ya está muy probado. Entonces lo que vamos a hacer ahora es pasarle un segundo tipo de dato, por ejemplo vamos a pasarle, bueno, vamos a pasar un nombre completo, vamos a pasar Isaac, un apellido completo, Asimov, vamos a guardarlo. Esto se transpila o se compila, vamos a refrescarlo. Y como ven, obtenemos el nombre completo por nuestro navegador. Y básicamente esto funciona. Y muy bien, lo que tenemos aquí es básicamente la salida. Vamos ahora a continuar y es de que voy a comentar esto de aquí. Vamos a comentarlo simplemente. Para comentarles básicamente lo mismo que en JavaScript. Entonces vamos a colocarlo digamos, el asterisco y la barra. Eso de aquí voy a dejarlo porque podemos reutilizarlo, este document.write, así que vamos a escribir ahora las otras tipos de funciones. Las funciones, aparte de poderle pasar los datos opcionales, lo que podemos también, aparte de pasarle también los datos, es decir, de dos tipos, por ejemplo, a través de ese pipe que nos permite el OR, es decir, los parámetros pueden tener el tipo number o string, que ya lo había mostrado, y aparte de los parámetros opcionales, pues también podemos decirle que es de tipo void o no hace absolutamente, no retorna nada en especial. Entonces vamos a decirle vamos a crear una función, vamos a escribir una función que tiene de tipo de dato myVoidFunction. De hecho, bueno, voy a escribirlo bien, myVoidFunction. Lo que vamos a hacer aquí es crear una función, nada nuevo, pero vamos a decirle que esta función no retorna nada. No retorna, por ejemplo, le digo void, no puede retornar un número. Vamos a retornar aquí, porque me va a dar un error. El tipo 22 no es asignable tipo void. De hecho ya incluso hasta me lo sé. Entonces vamos a cortarlo y si retorno algo pues no estoy retornando nada. Lo que voy a hacer es de que esto ya demuestre de por sí que es el tipo de dato void, es decir, no retorna nada. Pero vamos a escribir algo muy especial y vamos a tratar de emplear las interfaces de una vez. Muy bien, lo que voy a hacer ahora es escribir las interfaces, así que vamos a comentar esta línea de aquí y vamos a empezar con las interfaces. Vamos a decir que vamos a crear una función llamada showToDo. Vamos a decirle que se llama showToDo o mostrar tarea o mostrar todo. Como saben, un todo es algo que hacer o una tarea, etc. Entonces vamos a pasarle dos tipos de datos. Vamos a pasarle, supongamos que es un objeto. Entonces como le vamos a pasar simplemente un objeto, vamos a decirle que se llama todo. Esto vamos a luego mostrarlo por consola, vamos a decir console.log y vamos a mostrarlo otra vez a través de los backticks de ECMAScript 6 porque es mucho más sencillo. Y vamos a utilizar el dólar, la llave y vamos a decir todo.title. Muy bien, lo que vamos a hacer luego es de que vamos a pasar también su segundo dato que es digamos un texto, entonces vamos a decirle un guión todo.texto, vamos a decir todo.texto. Vamos a guardarlo.
vamos a ir a nuestro navegador y en este caso vamos a refrescar el navegador y vemos por la consola el objeto y dinner y guión Loren. Ahora lo que vemos aquí es básicamente lo que hemos pasado el objeto, pero no hemos sido descriptivos al decirle qué propiedades va a obtener este objeto todo. Simplemente hemos empezado a utilizar sus propiedades, pero podemos ser más descriptivos o más explícitos y vamos a decirle dos puntos. Es un objeto. Es un objeto en el cual digamos, la primera propiedad de este objeto es un título. Entonces vamos a decirle title. Y ese es de propiedad string. Luego, ese objeto también tiene otra propiedad que se llama, recuerden que es punto y coma después del string. Vamos a colocarle la segunda propiedad que es un un text, que también es de tipo string. Y genial, con esto he creado una interfaz. La interfaz es básicamente definir una estructura de digamos, de un objeto, es decir, este to-do está conformado por un título y un texto. Y de hecho, para hacer mucho, digamos, para escribirlo de una manera mucho mejor, vamos a separar esta estructura que está definida dentro del mismo parámetro y vamos a definirla por aparte. Vamos a crear aquí algo llamado interface. Vamos a decir interface y vamos a pasarle, normalmente he leído en algunos libros que lo colocan de esta manera. Y para definir que es una interface y luego el nombre. Es una convención de nombre simplemente. Vamos a colocarle, por ejemplo, to-do. Y vamos a decirle entre llaves por qué está conformado. Por ejemplo, el título, que es de tipo string, y luego el texto, que es de tipo string. Y básicamente con esto le voy a pasar que este to-do tiene de tipo de dato una interfaz llamada to-do. Y genial, con esto básicamente le he dicho que este to-do tiene digamos que tiene sería esta definición. Entonces con esto es básicamente lo mismo, pero al final es simplemente para ser mucho más descriptivo en mi código. Esto, si lo guardo, básicamente vamos a refrescarlo y obtenemos exactamente lo mismo. Vamos a hacer algo y es de que no solamente podemos utilizarlo para las funciones. Esta interfaz que he creado, también podría utilizarla para definirla o para, digamos, puedo crear una variable antes de pasársela. Por ejemplo, para no colocarlo de esta manera, vamos a definir un to-do acá. Vamos a decir una variable let my to-do y vamos a decirle de la siguiente manera. Vamos a crear un to-do que tiene un título de tipo string. Vamos a decirle, un título, bueno, sería el título directamente. Vamos a decir el título es de tipo, por ejemplo, vamos a decirle eat dinner de nuevo. El texto, vamos a decirle que tiene cualquier texto o vamos a colocarle un Loren. Y en myToDo, para decirle que esta variable myToDo tiene la misma interfaz, pues también le decimos dos puntos y todo. Y con esto básicamente está cumpliendo con la estructura antes definida. Entonces también lo que yo podría hacer es lo siguiente. Podría alterar esto y me va a mandar un error porque no cumple con la estructura. Entonces al no cumplir esta estructura con lo que ya había definido, porque le había dicho que utilice la estructura de la interface todo, pues básicamente me manda un error. De nuevo, esto lo compila a JavaScript, pero es básicamente los errores que te muestra para que puedas corregirlos en el momento que escribes el código. Vamos aquí en show todo y de nuevo vamos a pasarle esa variable llamada myToDo y todo funciona perfecto. Vamos de nuevo a guardarlo, vamos al navegador y obtenemos exactamente lo mismo. Ahora vamos a empezar a utilizar esto de una manera un poco, digamos que podemos utilizarlo también a través de las clases y ya sería lo último que vamos a tocar en este vídeo. Vamos a ir aquí y vamos a escribir clases. Las clases en la programación orientada a objetos definen los objetos. Es decir que esto es o mejor dicho, esto es muy usado en el paradigma de la programación orientada a objetos, en el que un programa se divide en múltiples, digamos, objetos o componentes, el cual tienen comportamientos y propiedades, que llaman métodos los comportamientos y por lo general son funciones. Esto que suena complicado, vamos a ver de qué se trata. Por ejemplo, vamos a decir que tenemos una clase llamada usuario. Normalmente lo que hago en esta clase usuario es tratar de definirle por qué está conformado. Por ejemplo, un usuario tiene un nombre y que el nombre puede ser de tipo string. También, aparte del nombre, pues puede tener un email. El usuario tiene un email de tipo string. Y también puede tener una edad, que la edad por lo general le colocamos de tipo número porque podemos calcular la edad de acuerdo al año en el cual nos encontremos. Entonces puede ser de tipo number. Ahora, esto de aquí, aparte del usuario, tiene, digamos que unas propiedades, el cual nos puede permitir ayudar a esta clase. Por ejemplo, podemos decirles de que este usuario tiene un método llamado register o register o registrar. Supongamos que este usuario, la clase en mi aplicación, la clase usuario tiene un método de registrar para que el usuario pueda registrarse en mi aplicación.
pero por ahora vamos a mandarle un simple console log de que queremos mostrar por pantalla digamos cuando el usuario se ha registrado. Entonces vamos a mandar esto de aquí, vamos a colocarle a través de las comas o backtick de ECMAScript 6, vamos a decirle user, o vamos a utilizar la interpolación nuevamente. Ahora, dentro de esta interpolación lo que yo quiero es pasar el nombre y luego pasar el email, por ejemplo, aunque podría también pasar la edad, pero supongamos que yo quiero pasar por ahora simplemente el nombre. Entonces también podría obtener este dato que ya tengo definido en esta clase de esta manera. Simplemente le digo this para referirme a esta clase, y como ven el autocompletado también me ayuda, me dice this.name. Al referirme a esto es de que estoy obteniendo el valor desde esta clase, es decir, de esta clase, estoy obteniendo el valor name. Y básicamente es lo que estoy diciendo aquí en esta línea de código. Entonces lo que hace esto es básicamente reemplazar this.name, el valor de la clase, y luego le puedo decirle que está registrado. Y con esto pues ya obtendría el valor. Además, aparte de este método, de hecho vamos a empezar a utilizarlo, y es de que podemos, para empezar a utilizarlo, simplemente tenemos que crear una instancia de una clase. Por ejemplo, vamos a crear un nombre de una persona, por ejemplo, que se llame John, una variable John, y que es un nuevo usuario. Entonces le digo, es un nuevo usuario. New es la manera en la cual nosotros declaramos una clase o instanciamos una clase. Lo que hacemos es pasarle el tipo de datos, pero por ahora no recibe ningún tipo de dato. Entonces, si yo quisiera pasarle que John, es decir, John es un nombre de esta clase, vamos a pasárselo a través de un método que lo que hace es ejecutarse apenas esta clase sea creada, que se llama constructor. Esta clase constructor lo que hace, como ya les digo, es básicamente apenas se crea esta clase, es decir, apenas yo llame esta clase en esta parte, luego lo que va a hacer es ejecutarse este método de aquí. Entonces este método lo que puedo decirles es que apenas se ejecute, pues le digo que this.name es igual a lo que yo le pase en el parámetro name. Y básicamente lo que voy a hacer luego es poder en esta clase usuario pasarle ese nombre. Por ejemplo, vamos a decirle que es nombre John. Y con esto no tengo ningún error. Vamos a mandarlo por consola y vamos a decir lo siguiente. Dentro de un document.write vamos a decirle que quiero mandar por consola. De hecho ya lo había escrito anteriormente, así que vamos a ir por allí. Aquí tengo este document.write, vamos a cortarlo. Y vamos a colocar dentro del document.write este nombre John. Pero no voy a mandar el objeto, voy a mandar simplemente el nombre, john.name. Vamos a guardarlo, vamos al navegador, refrescamos y vemos John. Básicamente lo que obtenemos es simplemente la salida de este nombre por pantalla. Ahora, yo simplemente puedo utilizar esto llamado register, que es básicamente lo de aquí. Vamos a decirle si John está registrado. Y vamos a ejecutar el método john.register, y como es un método tengo que colocarle el abierto y paréntesis cerrado. Vamos a guardarlo. Y esto, el problema es que me está mandando es de que está retornando un objeto vacío. Entonces, como está retornando un objeto vacío, lo que podría también es hacer que retorne un string. Pero para evitarnos todo eso, y como ya lo he escrito, vamos a simplemente mostrarlo por consola. Entonces vamos a cortar esto de aquí, y vamos a decir console.log, y vamos a pegar el texto allí. Vamos a refrescar, vamos a guardar, vamos a ir al navegador, y en nuestra consola dice John is registered. Como ven, simplemente he escrito una clase, y esto es reusable para múltiples componentes o múltiples usuarios en este caso. Muy bien, vamos a definir otro objeto, y es de que también podemos definir, por ejemplo, los tipos de, digamos, podríamos mostrar la edad, también podríamos concatenarla. Vamos a hacer eso, vamos a decir que vamos a crear un método llamado show me age, o muéstrame la edad. Vamos a decirle show me age. Lo que vamos a hacer aquí es básicamente mostrar la edad. Entonces vamos a decir que retorna this.age. ¿Por qué vamos a decir esto? Porque hay algo que se llama modificadores, o básicamente decirle que, digamos que, cómo podemos utilizar los datos de esta clase. Si ves, esta clase tiene un alcance propio. Entonces, como yo no quiero que el resto de la aplicación sea accesible a algunos datos, puedo decirle que email puede tener un modificador llamado public, que es de tipo público. Es decir, yo luego puedo decir user, es decir, de John, puedo mostrar el email. Vamos a guardarlo, vamos a refrescar el navegador y vemos un define, porque no hay ningún email por ahora al menos. Pero también lo que podría hacer es de que si yo quisiera de que no sea accesible la edad, porque supongamos que edad es un dato privado, pues lo puedo colocar protected, y que básicamente lo que hará es que va a ser accesible a las clases, digamos, que hereden de esta clase. Pero si ven aquí no me muestra ese dato age. Entonces de esta manera es un poco más factible. Ahora, si nosotros no quisiéramos simplemente de que sea accesible,
también podríamos hacer el tipo de dato private. Por ejemplo, name, supongamos que es private, el tipo de dato privado que solamente es accesible dentro de la clase, y luego le decimos que no, vemos que no está, ahora la propiedad name. Genial, con esto es básicamente lo mismo, pero ahora yo lo que quiero es básicamente empezar a registrar otros métodos. Por ejemplo, también puedo registrar otro tipo de dato, el cual le puedo concatenar algo. Por ejemplo, le puedo decir a los métodos private, puedo tener un método private que se llame age in years, o años digamos que me muestre la edad en años. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que me va a retornar this.age más, digamos, un string que diga years. Entonces me va a mostrar 28 años, 25 años, etcétera, la cantidad de datos. Entonces le digo aquí console.log john.age in years, no lo vemos si lo ven. ¿Por qué? Porque es un tipo de dato privado. Entonces, si nosotros quisiéramos ser accesibles a él, pues tendríamos que colocarlo en público. Y si vamos a John, vamos a colocar age in years. Vamos a guardarlo, vamos al navegador y vemos en la consola, bueno, de hecho, deberíamos guardarlo. Vamos a refrescarlo. Y dice undefined years. ¿Por qué no tenemos ese tipo de dato de la edad? Vamos a pasarle al inicio. Vamos a definir este tipo de dato John que acepta, digamos, todos esos parámetros. Acepta el nombre, el email y la edad. Entonces en el constructor tenemos que definirlo. Vamos a decirle que recibe un nombre, también recibe un email y también recibe una edad. Y vamos a luego pasárselo a la manera, digamos que ya me está mostrando un error porque recibe tres parámetros. Vamos a decirle que acepta un nombre, acepta un email, por ejemplo john@email.com, acepta también una edad, por ejemplo vamos a colocarle 24. Genial, con esto ya tenemos el usuario definido. Y de hecho también podría definirle, digamos, los tipos de datos. Por ejemplo en name podría ser lo siguiente. Vamos a colocarle aquí que name es de tipo string. Email también es de tipo string. De hecho esta coma vamos a colocársela arriba. Email también es de tipo string. Static no string. Y luego vamos a colocarle, aparte de también age, es de tipo number. Entonces básicamente con esto hemos definido nuestro constructor que recibe los tipos de datos y también le hemos definido qué tipos de datos recibe. Ahora vamos a definirlos aquí abajo. Vamos a decir this.name es igual a name. This. Bueno, ya lo había escrito. Vamos a colocarle email y vamos a colocar aquí abajo this.age es igual a age. Y con esto pues ya hemos definido los tipos de datos. Y como aquí estoy utilizando age in years, esta propiedad llamada this.age, vamos a guardarlo, vamos al navegador, refrescamos. Y me dice 24 años, 24 years. Lo que vamos a hacer ahora es básicamente, ya con esto nos muestra básicamente todos los tipos de datos. Podemos empezar a agregarle más datos, etcétera. Pero ahora voy a mostrarles el concepto de los que nos provee las clases y es básicamente el último concepto que vamos a ver ahora. Y es la herencia. En realidad, la orientación a objetos no solamente se refiere a la herencia, también tiene otros conceptos como el polimorfismo, digamos la abstracción, la encapsulación, etcétera. Pero en este caso vamos a simplemente enfocarme en la herencia. Ya en otro curso trataré de explicar el JavaScript orientado a objetos. Muy bien, con esto dicho vamos a crear otra clase llamada miembros. Supongamos que los usuarios tienen un cierto alcance en nuestra aplicación. Entonces, supongamos que son miembros de uno u otra parte de la aplicación. Entonces, miembros, como utilizan los mismos datos que usuario, vamos a decirle que extends de user. Entonces, digamos al extender de user, tengo todas las ventajas o todos los métodos y propiedades que ya he definido previamente para yo o evitarme estar escribiendo todo esto de nuevo, porque puede ser muy molesto en una aplicación. Entonces, yo con esto simplemente ya estoy reusando ese código. Y miembro simplemente le puedo añadir los métodos que simplemente son de este método, pero que ya está utilizando ya lo que he escrito anteriormente. Vamos a ver a qué me refiero. Supongamos que mi miembro obviamente tiene un número, tiene un ID. Entonces vamos a escribir del constructor y para decirle que esto hereda del componente user, vamos a decirle básicamente, primero vamos a suponer que vamos a pasar que cuando yo creo un miembro va a recibir un name. Bueno, de primero recibiría el número del ID, el number. El ID, luego el nombre, luego el email y luego también recibiría, ¿cuál era el otro dato? Age. Entonces con esto básicamente recibiría los tipos de datos. El problema es de que yo le tengo que decir básicamente de que estos tipos de datos pues necesito heredarlos del componente padre. Entonces le digo super y al decirle super le digo que voy a heredar del componente padre name, voy a heredar el email y también voy a heredar la edad. Con esto pues ya se me van los errores.
Ahora, esto de aquí voy a decirle que el dato ID es realmente el único dato que voy a recibir como constructor. Y genial, esto está heredando exactamente, tenemos la misma estructura de arriba, pero reutilizando código. Ahora supongamos que queremos heredar un método de la clase padre. Vamos a crear un método allí para poder heredarlo. Supongamos que tengamos un método que se encarga de mostrar cuando alguien ha pagado, digamos, supongamos que ha pagado la factura o ha pagado su entrada. Entonces vamos a decir lo siguiente. Vamos a crear un método que nos muestre básicamente un mensaje. Vamos a llamar este método payInvoice y adentro vamos a mandar un simple mensaje a través de un console log. Un console log a través que diga el nombre del usuario, que si recuerdan podemos utilizar la interpolación de ECMAScript 6, y entre este valor que le podemos pasar le podemos decir this.name y aquí le podemos decir que ha pagado su entrada. Entonces con esto, o su factura, entonces en estos momentos con esto ya este método construido lo podría volver a escribir aquí debajo en la clase member, pero también lo podría heredar. Y para heredarlo es exactamente lo mismo. Decimos, podemos crear otro método aquí que se llame exactamente igual, aunque también podría tener otro nombre. Pero le podemos decir que va a heredar de la clase padre, de super, punto, ese método llamado payInvoice. Y con esto básicamente ya tenemos heredada esa clase. Ahora para usarla vamos a crear una clase, vamos a crear un usuario miembro. Entonces por ahora vamos a escribir esto de aquí. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un usuario llamado Gordon y vamos a decirle que es un nuevo miembro. Entonces, al ser un nuevo miembro, recuerden, y aquí me está mandando gracias a TypeScript los parámetros que recibe: un ID, un nombre, un email, una edad, y básicamente tenemos que darle todos esos datos. Entonces, vamos a darle el dato ID. Por ejemplo, vamos a darle el ID 1. Supongamos que también vamos a colocarle el nombre Gordon. El email, vamos a ponerle gordon@gmail.com y la edad, por ejemplo, vamos a poner 24. Y como ya cumple con la estructura, pues ya hemos podido definir nuestra nueva clase. Y ahora tomen en cuenta de que estos datos en realidad no vienen desde la clase miembro, sino desde la clase usuario. Como ven, yo no tengo digamos, yo no he estructurado ningún campo de nombre, edad, etcétera. Todo viene de la clase padre. Y obviamente esto tiene su propio método llamado payInvoice, aquí lo ven. Y básicamente al poder ejecutarlo, pues simplemente vamos a ver por consola, vamos a guardarlo de hecho, y vamos a poder ver por consola lo que digamos simplemente el mensaje: este miembro ha pagado, básicamente este miembro ha pagado su factura, la factura pagada. Básicamente con esto ya tendríamos desarrollado la mayoría de los ejemplos. Esto es bastante básico, pero al menos con esto ya hemos podido probar que las clases, digamos que TypeScript básicamente se enfoca en la orientación a objetos muy fuerte. Esto anteriormente en JavaScript no era posible. Hoy básicamente en las últimas versiones JavaScript no provee las clases. Pero anteriormente en ECMAScript 5, cuando solo teníamos ECMAScript 5, teníamos que prototipar las clases de JavaScript a través de prototipos. Entonces eso era completamente distinto a las clases que venían desde, digamos, de lenguajes como vendría siendo Java y C Sharp. Es completamente distinto. Aunque tiene relación, pero no es lo mismo. Entonces, muchas personas que venían de esos lenguajes era mucho más complicado. Ahora con estas clases, pues básicamente es mucho más sencillo hacer una transición de lenguajes fuertemente orientados a objetos a un lenguaje como podría ser JavaScript. Y con esto pues hemos terminado. Si tienen alguna duda, recuerden que tienen el Gitter y el Slack en el que pueden dejarme sus dudas. Y también ya estaré, digamos, siguiendo publicando ya más vídeos acerca de TypeScript. Pero aquí al final les dejaré la playlist para que puedan ver los otros ejemplos o en dónde aplicar lo que han aprendido hoy. Y eso sería todo por este vídeo. Gracias por ver.